¡pa! Bacamora, del Potrero, Becerrero, de Tuxtilla, trono de Montarquecilla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engaña. Campo y milagro, dulce y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz agropecuario produce orgullo. Es Puebla, qué linda, con sus mujeres hermosas que tienen cara. Pues con un saludo a nuestro hermano estado Puebla, comienza hoy Veracruz Agropecuario en una emisión dedicada a la ciencia, la cultura y la diversión, por supuesto aquí hoy en Veracruz Agropecuario, y a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, les saludamos con gusto a partir de este momento Héctor Juan y una servidora Isela Pacheco. Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto Isela, saludarte y compartir programa. Muy contentos justamente porque la visita de nuestros amigos que el día de hoy nos hablarán de la divulgación de la ciencia es justamente desde Puebla, por eso ese fondo musical. Bueno, privilegiados también con esta visita y muy interesante la charla que tendremos el día de hoy hablando de la ciencia y de las artes también. Exacto. Fíjate que Divulga Ciencia es un ejemplo exitoso y emblemático en nuestro país del buen quehacer de un par de jóvenes talentosos, comprometidos, sensibles, la verdad, de la gente que nos encanta en este programa, y hoy nos compartirán detalles de este esfuerzo, pues desde el cual ellos contribuyen, me parece, entre otras cosas, al pensamiento crítico, sobre todo de las infancias, porque tienen una serie de productos y de programas y de actividades muy divertidas con las cuales pues divulgan ciencia, pero también provocan diversión y reflexión, que es algo súper importante. Es que son especialistas justamente en ambas disciplinas, es algún trabajo interdisciplinario y bueno, pues para bien de la ciencia y el arte. Exacto, así que le sugerimos que se ponga cómodo, que tenga a la mano con qué apuntar, porque seguramente hoy usted escuchará ideas que se le quedarán dando vueltas en la cabeza y en el corazón. Así que recuerde que si quiere conocer más también de los contenidos que presentaremos en esta emisión, siempre puede contactar a la producción del programa. Escríbanos a veracruzagropecuario@tv+, o en las diferentes plataformas que aparecen en pantalla, desde las cuales, Héctor, transmitimos en vivo de Jalapa para el mundo. Y además, alguien que no pueda ver en vivo justamente puede recurrir a las redes sociales para ver y también compartir estos programas. Exactamente, así que bueno, sin mayor preámbulo, le vamos a dar una probadita de Divulga Ciencia. Escucharemos a Alejandro Romero, quien nos comparte detalles de este maravilloso trabajo que hoy le compartimos también a través de Veracruz Agropecuario. Comenzamos. Vamos a presentar un espectáculo llamado A Ciencia Cierta, que es parte de una convocatoria que tenemos para llevar teatro, circo y ciencia a escuelas con el fin de fomentar la cultura científica en México. Pues fueron diferentes experimentos, fue una reacción ácido-base, efecto Leidenfrost, reacción exotérmica, fuerza centrípeta y sensación centrífuga. Fueron experimentos de física, química y algunas cosas de matemáticas con respecto a los números básicos, pero que son conceptos que más adelante los niños van a ver en la escuela y van a tener una noción cuando les toque aprenderlo. Creo que los niños están ávidos y ávidas de aprender, querían pasar, querían participar, querían tocar, hacer experimentos. Creo que muchos de ellos, a partir de esta posibilidad, a lo mejor en un futuro van a querer estudiar ciencia de manera profesional. Divulga Ciencia es una experiencia más que un movimiento o que un conjunto de personas que tienen el dominio de la pedagogía y de la ciencia. Tuvimos una experiencia educativa, científica y artística. Que esta experiencia pudiera ser para desde el alumno más pequeño de primero preescolar hasta el alumno más grande en tercero de secundaria. Y creo que lo logramos. Nos divertimos, nos reímos, aplaudimos, celebramos y también compartimos algo que queremos hacer: construir la comunidad estudiantil Albert Einstein. Yo me divertí muchísimo, les dejará diversión, les dejará también conocimiento, pues en un futuro, ¿por qué no ser algún científico de renombre? Como papás es grato participar en este tipo de actividades, es bonito convivir y participar en este tipo de eventos con nuestros niños y con el entorno escolar en donde ellos viven. Divulga Ciencia es diversión, es aprendizaje y es juego.
Con diversión y aprendizaje continúa esta emisión de Veracruz Agropecuario y muy felices de que Divulga Ciencia se encuentre en la casa. Estamos agradecidos hoy con la presencia, como ya le decimos, de Alma Pinillo y de Alejandro Romero. Alma es coordinadora de Divulga Ciencia México y es un gusto recibirte. Bienvenida. ¿Cómo estás, Alma? Hola, pues estoy muy contenta de estar con todas y todos ustedes y Isela, ha sido increíble el recibimiento que nos han dado. La verdad es que muchas gracias por este espacio. Es que en el estado de Veracruz ustedes tienen muchísimos fans, admiradores, admiradoras y todos estábamos muy felices de saber que venían a visitar nuestra tierra. Digo, no vienen de tan lejos, vienen de Puebla, pero pues la emoción es real, insistimos, y pues la ilusión de conocer más de cerquita el trabajo que ustedes realizan. Y el generador intelectual de este proyecto y corazón ideológico, Alejandro Romero, director de Divulga Ciencia México. Bienvenido, Alejandro, qué gusto recibirte. No, al contrario, muchas gracias a la gente que nos está viendo en esta transmisión y pues con el gusto de poder llegar aquí y compartir un poquito de lo que hacemos y jugando, ¿no? Lo que decíamos, jugando, divirtiéndonos y sembrando la semilla de la curiosidad, pues para que la gente vea que la ciencia bien explicada es bastante divertida. Exactamente, y que la ciencia está presente en la vida de todos y de todas, todos los días, a cada instante. Lo que tenemos es que desmitificar estos, digamos, el acartonamiento que existe en ocasiones en algunos formatos o productos y también, pues, cambiar estereotipos, ¿no? Hay gente que sigue pensando en los divulgadores como gente aburrida o cuadrada o ñoña y no necesariamente es así, ¿cierto? De hecho, es curioso porque la idea es quitar esta concepción de que la ciencia es el científico de bata blanca, cabello despeinado, que está haciendo explosiones, ¿no? Que de alguna manera pues se ha permeado en la cultura, pero no, es algo más normal. La gente que podemos encontrar en la calle, que vamos a, no sé, una fiesta de cumpleaños, vamos a una boda, nos divertimos, tranquilo, patinamos, somos personas, finalmente. Exacto. Y además, pues también recordar que cuando se hace divulgación va cambiando a quien le hablamos, ¿no? Eso súper importante, es decir, si bien podemos hacer una actividad muy lúdica, muy entretenida con las infancias, esta estrategia se modifica si hablamos con personas adultas mayores, con personas que tengan algún tipo de discapacidad, personas en un entorno vulnerable. Entonces, es desmitificar no solo la ciencia, sino el concepto de divulgación de la ciencia en sí mismo, que va mucho más allá de querer transmitir un concepto, ¿no? Sino que más bien lo vemos como una forma de vida con responsabilidad social que nos permite generar diálogo con la comunidad. Exactamente. Nos queda claro que ustedes se divierten, juegan, se la pasan bien y usted lo puede constatar también. De entrada le sugerimos que visiten las redes sociales de Divulga Ciencia México para que constate lo que aquí le decimos. Veíamos un ejemplo al inicio del programa, pero además de todo esto lúdico y divertido, ustedes también cuando la cosa lo amerita, digamos, se toma muy en serio el papel del trabajo que desempeñan. Tan es así que ustedes dicen que la divulgación de la ciencia es más que una actividad para fomentar vocaciones científicas, es una responsabilidad social. ¿Qué entendemos por esto? Primero partimos del hecho de que el acceso a la cultura científica, está en las leyes, está en la legislación, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de ahí se va aterrizando precisamente a las instancias locales. Entonces, cuando concebimos a la divulgación científica, es respetar ese derecho de las personas. Eso implica que no es una cuestión de una actividad ajena o una actividad extra, que porque tienes tiempo libre o que te da puntos en un sistema nacional de investigadores. Al contrario, si no se asume con este compromiso y con esta responsabilidad y el impacto que puede generar en la sociedad, entonces mejor no hagas divulgación. Exacto. Por eso partimos en una primera base en que es respetar estos derechos de la ciudadanía, tomarlo pues realmente como una visión de vida y prepararte para poder transmitir ese tipo de mensajes. Exacto. En efecto, la idea es no generar eventos, sino generar proyectos. Y el tener un proyecto bajo una responsabilidad social implica tener una misión, una visión y, como decía Almita, una filosofía, lo cual hace que esta profesión llamada divulgación se vuelva una actitud ante la vida. Ándale, es una actitud, es una filosofía de vida. Así es. Es maravilloso, pero me gustaría muchísimo conocer el origen de Divulga Ciencia. Cuéntenos, chicos, ¿cómo surgió? ¿En qué contexto? ¿Desde hace cuánto existe Divulga Ciencia México? Aquí el creador que nos cuente un poquito. La historia es compleja. Yo termino la licenciatura en teatro, me voy a estudiar a la Complutense, teatro clásico inglés. De hecho, me especialicé para crear este tipo de montajes.
Regreso a México, empiezo a trabajar en la Ciudad de México en una compañía de teatro, yo muy contento, pero después se creó una compañía en Puebla. Me ofrecen trabajo y dije, voy a ganar lo mismo, pero voy a estar en el estado donde yo nací, veo a mi familia. Me regreso, veo muy contento, pero bueno, como a todos nos pasa, hay cambios políticos. Al haber cambios políticos, desaparece Secretaría de Cultura, desaparece la compañía de teatro y yo quedo flotando. Me hacen la invitación para hacer un montaje que hable sobre medio ambiente en un lugar llamado Parque Ecológico, donde pues la idea es exhortar a niñas y a niños a cuidar el lugar. Pero pues la propuesta era hacer la historia del arbolito diciendo, por favor, no me corten. Y yo dije, no, podemos hacer algo mucho más interesante. Empiezo a investigar y entonces una persona me dice, ¿sabes qué? Lo que tú vas a hacer es educación ambiental. Empiezo a investigar a profundidad y me dicen, es más complejo que eso. Vas a hacer divulgación de la ciencia. Cuando empiezo a ver qué es divulgación de la ciencia, me di cuenta que no me iba a alcanzar el tiempo para hacer esta obra de teatro y a partir de ahí pasé los siguientes 5 años de mi vida estudiando de oyente física, química, matemáticas y biología para crear lo que después sería Divulgación Ciencia México. Ándale, pues qué interesante. Sí, y así fue como se fue creando lo que sería primero una compañía y lo que es actualmente pues ya una empresa que se dedica a ofrecer productos y servicios en relación a la divulgación de la ciencia. Oigan, ¿qué vemos en pantalla para quien nos escucha a través de radio? Pues miren, en estos momentos estamos viendo parte de un monólogo científico que creé con las metodologías de divulgaciencia que se llama Noticlimático, en donde hablo sobre cambio climático, qué es, un poquito cómo se produce, y los personajes que vemos ahí son 3 títeres que representan a 3 gases de efecto invernadero que ayudan a comprender un poquito esta historia. Ese monólogo es como una concepción de un texto mucho más grande que escribió aquí Ale, que se llama El rescate del planeta, y de ahí el nombre del proyecto completo en esa vertiente, en donde la intención es hablarle a las infancias en un lenguaje accesible, que es a lo que apelamos, también pues contextualizando mucho el momento y la situación en el que están, para sensibilizar sobre la acción climática. Y entonces aquí entra, por ejemplo, o sea, mencionábamos mucho de tener presente como el marco legal o el marco jurídico, porque a nivel internacional hay una declaración de la niñez y juventud para la acción climática. Entonces, ¿cómo ejecutamos eso? En nuestro caso, pues la apuesta es divulgación científica, artes escénicas, monólogo científico y ese show taller con el que hablamos de estas dinámicas. ¿Y en dónde se transmite ese Noticlimático? En lo que vimos ahí fue una emisión para TV WAP en la ciudad de Puebla, en donde pues lo presenté y se armó una cápsula en el marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Un videíto, pero ese videíto está más para adolescentes, lo encuentran en el canal de YouTube, que se llama Divulgaciencia México, ahí lo tenemos, y la siguiente parte en la que pues aprendiendo de todo lo que desde las artes escénicas Ale nos muestra, ahora es empezar a crear una serie de monólogos específicos para cada uno de los títeres para darle continuidad a este proyecto. Qué bonito. También tenemos un podcast, bueno, más bien nos invitaron a hacer este Noticlimático en formato podcast, entonces lo pueden buscar en Círculo Abierto, que es un programa justamente de la UAP. Yo estoy estudiando el posgrado en Comunicación de la Ciencia, entonces uno de los productos fue tomar este texto y volverlo un podcast para la universidad. Entonces está la versión en video y está la versión en podcast de esta aventura de estos personajes. Qué bonito. Y hablando de aventuras y de personajes, vemos aquí también unas imágenes para quien nos escucha a través de Radio Más, de científicos clowns. ¿Esto en qué consiste? A ver, descríbanos esta actividad. Scientific Clown es un proyecto que inicia con una obra de teatro para hablar de ciencia. Originalmente estaba hecho para personas adultas. Pero como nos vieron que llevábamos colores y pistolas de agua, dijeron, ¿y lo pueden presentar para infancias? Y entonces lo empezamos a presentar para infancias. Pero fue un espectáculo hecho para personas adultas, para que papá, mamá, gente que de pronto va a comer, se divierta aprendiendo de ciencia. De ahí se generó una propuesta para empezar a llevar este espectáculo a escuelas de escasos recursos. Y creamos un proyecto llamado A Ciencia Cierta. ¿Qué pasa? Una escuela quiere que llevemos un espectáculo infantil, ahora que viene, por ejemplo, el 30 de abril, adelante, nos contacta, hacemos un convenio y podemos presentar de manera gratuita a cualquier escuela del país este espectáculo, ¿no? Lo único que pedimos es el apoyo con los viáticos y pues nada, entonces está como esta versión de Scientific Clown, que es la obra en gran formato, le hemos tenido la oportunidad de presentar hasta para 3,000 personas y A Ciencia Cierta,
que pues va para escuelas, ¿no? Que de pronto quieran tener este tipo de actividades distintas pues digamos, a lo tradicionalmente que se contrata para escuelas. Uh-huh. Oigan, lejos tal vez de lo que algunas personas pensarían, tengo la idea de que generar contenidos para infancias debe ser un reto particular. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que se han enfrentado ustedes en esta experiencia? Me parece que lo primero es el lenguaje. El lenguaje, y partiendo de lo que mencionábamos al inicio, respetando a la infancia, o sea, viendo a la infancia como un ente sujeto de derechos, no obligaciones por la edad, sí más derechos, es decir, no minimizar, ¿no? O sea, esto que dicen de, háblale sencillito, dilo como si lo dijeras a una niña o un niño, como si lo minimizaras, como si valiera menos, ¿no? Nada que ver, o sea, lo más lejano de la realidad. Lo primero es reconocerla, una vez que la reconoces, asesorarte de personas especialistas, en este caso en el discurso. Por eso menciono mucho que en mi caso particular, en el trabajo con infancias, sí me asesoro bastante de Alejandro por su formación en la creación de este tipo de discursos, y de ahí pues ir implementando distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje, irlas cambiando cada cierto tiempo para que se genere ese dinamismo con la infancia y no se cree un espacio de aburrimiento. Y sobre todo recordar que no es enseñar conceptos, o sea, volvemos al punto, es más bien esta curiosidad, el sembrar esa semilla de la que ya tienen, y entonces tratar de maximizarla para que observen su entorno y se puedan generar preguntas por convicción y no por obligación. Y el reto está en que el adulto no esconda a su niño interior. Porque de pronto cuando vamos a escuelas, la verdad es que fluye bastante con las infancias, pero de pronto los docentes o a veces las mismas madres o padres de familia como que tratan de minimizar las expresiones con las que se pueden pues vaya a expresar los niños y las niñas, ¿no? Entonces, una dinámica que nosotros hacemos es, les decimos a las niñas y a los niños, a los adultos nos encanta escuchar la letra A. Y más cuando la gritamos, y más si nos la gritan mirándonos a los ojos. Entonces volteen a ver a su papá, a su mamá, a sus maestros, y a la cuenta de 3 vamos a enseñarles qué tan grande podemos hablar la letra A. Entonces es provocar que los niños quieran participar, que quieran jugar, que sepan que somos sus cómplices. Esta palabra es muy importante. No somos como el adulto que te vengo a enseñar. Soy tu cómplice en un juego llamado Vida, en donde vamos a hablar de ciencia. Y de hecho, Ale tiene una frase de cómo deben ser las actividades para infancias. Tiene que ser interesante para los niños y sorprendente para los adultos. Tiene que cumplir ambos requisitos. Claro, y es que esa es una capacidad que desgraciadamente vamos perdiendo en ocasiones o se nos adormece. Lo ideal es que la capacidad de asombro la mantengamos permanentemente en nuestra vida, en nuestro día, la curiosidad, ¿no? Las ganas de seguir aprendiendo y de seguir preparándonos también, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. En ese sentido, admiramos muchísimo la formación que cada uno de ustedes tiene profesionalmente hablando, además de sus convicciones personales y artísticas y su trabajo en escena, pero creo que es fundamental esta preparación que ustedes tienen también, pues porque es el punto de partida para los temas y los contenidos en los que se involucran, en tu caso, fundamentalmente asuntos relacionados con el cambio climático y la agenda ambiental, que nos parece que es transversal y fundamental para cualquier persona de cualquier edad, ¿no? Sí, totalmente, lo mencionábamos un poco, siempre hablar de temas ambientales implica procesos de sensibilización e implica no partir de la culpa, ¿no? Porque si vamos con esto de, no, es que todo está contaminado, sí, ya lo sabemos, pero el mensaje no puede ser ese, porque entonces, ¿cómo vas a llamar a la acción a cuidar algo que estás diciendo que no está bien, ¿no? Y estamos hartos de los regaños. Exactamente, todo el mundo nos regaña, ¿no? La idea, la invitación es decir, ¿cómo convierto esta situación en un mensaje que llame a la acción? Exacto. Y de ahí, retomando lo que mencionaba Ale, la verdad es que yo me sumé a Divulgaciencia por un casting, ¿no? Y lo que a mí me atravesó totalmente es que llegué con esta actitud de, no, pues yo estudié esta carrera, yo ya le sé, y no, hombre, cuando estuve ahí parada frente a 1000 personas, mira, las piernitas me temblaban y no sabía qué hacer, pero eso justo partió para esta sensibilización de prepararse, de la profesionalización, que es algo en lo que hablamos en la divulgación. Si el mensaje que quiero transmitir es un mensaje sensible y yo no me especialicé en eso porque estudié una ingeniería, está bien tener el conocimiento técnico, pero necesito
formarme o bien colaborar en proyectos que tengan una metodología muy clara y muy precisa de cómo comunicar estos mensajes. Y entonces ahora sí, volviendo a la pregunta inicial, en mi pues misión de compartir mensajes ambientales, generar esta sensibilización partiendo de vínculos empáticos. Claro, y eso es un acto congruente porque demuestra esa responsabilidad social de la que hablábamos al inicio también, con toda esta preparación, y algo que también nos encanta es que ustedes inspiran a muchas otras personas, lo hacen desde su trabajo, pero también con actividades como talleres, como los monólogos y como un montón de cosas que hacen. Por ejemplo, ¿cuáles, Ale? Híjole, tenemos talleres de infografías, de contar la ciencia, de escritura creativa para la divulgación de la ciencia, monólogos, stand-up científico, redes sociales, creación de podcast, ¿no? Trabajamos mucho sobre estas metodologías que no son que van más allá de la recomendación de hazlo creativamente, ¿no? Porque inclusive el proceso creativo es eso, proceso acompañado de herramientas, técnicas y metodologías muy específicas. Y a partir de ahí pues vamos generando esta serie de herramientas que ayudan a personas que están alejadas completamente del área de lo escénico a incorporar esta serie de herramientas para empezarlo a compartir, para hablar de ciencia, ¿no? Y ya, si se dejan, te enseño a pararte de manos, ¿no? Ah, qué chido. Porque además es eso, ¿no? La apuesta era eso. ¿Cómo te explico? ¿Qué es el teorema de Pitágoras parado de manos? Ese fue el reto con el que se inició Scientific Clown. Tienes que tener un nivel técnico en la parte escénica de alto nivel para poder explicar algo de ciencia. O sea, teníamos que tener ambas cosas. ¡Qué padre! Y pues bueno, aprovechemos que existen personas como ustedes. Si ustedes quieren invitarlos, si quieren llevarlos a sus escuelas o compartir diferentes dinámicas, ¿qué tendrían que hacer los interesados, Alma? Contactarse por cualquiera de los medios que ponemos a su disposición. Está el correo divulgacienciamexpue@gmail.com o Divulgaciencia México, si es como más fácil, tenemos las dos variantes. También nos pueden escribir por Facebook o por Instagram como Divulgaciencia México, son las redes en las que más hemos estado activas y activos. Nuestros números de celular, que ya son bien públicos ahí en el 22 23 54 47 41 o 22 29 65 8771. Estamos a su disposición. Justamente la intención es ampliar las formas en las que podemos comunicar la ciencia. Eso es a lo que apostamos con esta responsabilidad que hablábamos desde el inicio, y ya iremos encontrando la manera en la que cada persona pues podamos apoyar para fortalecer estas redes. ¡Qué maravilla! Y si ustedes quieren saber en qué pistas se encuentra ahora mismo trabajando Divulga Ciencia México, el Circo Divulga Ciencia México, pues esté pendiente porque vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más temas, con más información, con más diversión y con más apuestas que desde las cuales ustedes pretenden contribuir a la curiosidad, pero también pues a que la gente se siga preguntando cosas y con base en eso genere mejores alternativas o rutas, toma de decisiones para mejor calidad de vida. Continuamos con el programa, vamos a pausa y volvemos. Gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
trabajo en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Estoy feliz de estar en Jalapa. Pues para los científicos la ciencia es fantástica y nos duele que pues los planes y programas de estudio no sean sobre la ciencia que nos gusta a los científicos. Nos duele que a los profes no les enseñen ciencia ni cómo enseñarla y que muchas personas no aprecien la ciencia. Así es que pues yo estoy muy agradecida que me inviten, que vengan niños, ojalá también haya papás para que sepan que sus niños pueden ser científicos, sus niñas también, que hay demanda de científicos en el mundo, que hay demanda de ingenieros, tecnólogos, especialistas en robótica y que pues hay oportunidades para todos. Bueno, el primer obstáculo es que no hay suficientes ejemplos en México todavía que se den a conocer de mujeres exitosas en el área de las tecnologías, las ingenierías, inteligencia artificial y ciencias en general. Y también el gran problema es que los padres de familia les dicen a las niñas, tú no puedes ser matemática o no puedes ser ingeniera o no puedes ser especialista en inteligencia artificial. Y es terrible. Por eso cuando voy a las escuelas siempre trato de hablar, no solo con los niños, sino con los padres de familia, para que me pregunten y me digan, bueno, ¿usted cómo le hizo? Y le dije, pues mire, soy señora normalita y sí se puede. Enseñamos ciencia que no le hace sentido a los niños. O sea, a los niños no les hace sentido la raíz cúbica, ni la cuadrada. No les hace sentido aprenderse de memoria las tablas de multiplicar. Si en lugar de enseñar eso, enseñáramos problemas concretos, o sea, si quieres comprar 3 dulces y cada uno cuesta 5 pesos, el concepto de multiplicar, de sumar 5 veces 3 y que pudieran usar calculadoras, que ya muchos tienen, pues ya no sería necesario perder el tiempo en aprender las tablas de multiplicar, sino se entendería el concepto de multiplicación y el concepto práctico de qué voy a hacer si tengo esa cantidad de dinero. Que se acerquen a los científicos para hacer planes y programas de estudio, que la ciencia vean que es una herramienta para pensar, para resolver problemas, y que juntos con los maestros encontráramos problemas prácticos adecuados a cada región del país donde se pueda aplicar ese conocimiento. Digo, el chiste ahora es aprender inglés, aprender a trabajar en equipo, aprender a buscar la información como uno necesita, a pensar, a resolver problemas. Es decir, el tipo de educación que se requiere ahora es diferente a la de antes. Antes el profesor era el que sabía la enciclopedia, ¿no? Ahora pues ya los niños saben más que los maestros porque saben buscar. Que la escuela sea un oasis. Los niños, aunque haya problemas sociales en su comunidad, deberían llegar a la escuela y sentir que ahí son bienvenidos, que hay un ambiente grato, que el conocimiento les abre posibilidades, que no se brincan pasos. Un lugar donde todo lo que nos enseñen sea interesante, grato, que hay espacios lúdicos. Bueno, en Jalapa, que tienen esta cultura extraordinaria, tienen su música, tienen la comida. Todo esto debería aplicarse en la escuela para que el conocimiento formal junto con la riqueza cultural fueran de la mano. Ay, lo único que quiero es que piensen que la ciencia es divertida, que se entiende y que si eres una niña puedes ser matemática, puedes construir robots, puedes ser súper especialista en inteligencia artificial, usar las máquinas y las nuevas computadoras para lo que quieras. Entonces lo que quiero nada más es jugar con ustedes y que vean que la ciencia la puede hacer cualquier persona si le gusta y que se necesitan más mujeres científicas en México porque hay compañías que solo están contratando a mujeres tecnólogas porque son más trabajadoras.
Radio Televisión de Veracruz, estoy feliz de estar aquí. No saben cómo me gusta Jalapa. Estoy encantada, veo lleno el auditorio de muchas personas. Qué responsabilidad, tengo un poquito de miedo. Espero que quede bien y que todos disfrutemos este día. Muchas gracias. Julieta Fierro, recordando, bueno, pues cuando en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de la ciudad de Jalapa fue reconocida justamente por este trabajazo, diría yo, de la divulgación científica, una astrónoma muy querida. Y bueno, pues un trabajo que es interdisciplinario, un trabajo que no solo hace una persona, en este caso continuamos trabajando de Divulgaciencia México, y un trabajo que hace un equipo de ¿cuántas personas, mi querido Alejandro? Y bueno, si nos puedes contar, ya hablábamos un poco de cómo inició todo este proyecto y este proceso. ¿Cuántas personas son los que integran Divulgaciencia México? En la empresa somos 10 personas, desde personas que se dedican al cine, a la fotografía, a psicología, trabajo de pedagogía, el trabajo en redes sociales, relaciones públicas, publicidad, marketing, bueno, en mi caso que soy la persona que se trabaja ya con el público, así el formato presencial, Alma que me acompaña, pero que también ella lleva toda la parte administrativa, facturas, contratos, convenios, y más porque trabajamos mucho con gente de otros países. Entonces claro, sí es súper complejo y es así como que generamos este organismo, pues vaya, este emprendimiento que nos permite vivir de la divulgación de la ciencia. Y es un proyecto exactamente, vivir de la ciencia, que uno pensaría, pues a veces hay recursos, ¿no? Públicos, estatales, federales, a través de diferentes programas, pero en el caso de ustedes los tienen que gestionar por sí mismos. Así es. De hecho, partiendo de lo que mencionábamos en la primera parte, también concebimos a la divulgación de la ciencia como una forma de vida, y para hacer eso es importante la profesionalización y también visualizarlo como un emprendimiento. Algo de lo que hablamos mucho es del emprendimiento y gestión de proyectos, en que para poder hacer este tipo de alianzas o de estrategias, pues debe haber una estructura y alguien tiene que encargarse de esa parte que no siempre va a hacer salir a cámara. Es decir, alguien tiene que ver la parte contable, la parte legal, la parte fiscal, el cómo vamos creando estas estructuras y cómo le vas dando continuidad para que entonces el producto creativo con las experiencias divulgativas continúen llegando a los distintos públicos, a las distintas audiencias, pero también llevemos como mucho en orden pues todo el trabajo que se hace detrás. Y bueno, pues un trabajo interdisciplinario con toda la razón, ¿no? Hacer cuentas cuando alguien es bueno para algo, y ustedes saben dar ese perfil. Por ejemplo, vemos estas imágenes en pantalla y también para que nos están escuchando en radio, el perfil de cada uno de sus integrantes, desarrollando también diferentes expresiones artísticas, porque nos cuentan que no solamente es el teatro, como bien ya mencionabas en la primera parte de la entrevista con mi compañera Isela, sino también la música, ¿no? Incluso ustedes mismos están incursionando en la composición musical a través del rap. A ver, cuéntanos un poquito, querido tocayo, porque bueno, por cierto, es Héctor Alejandro, de este proyecto también de parte de Divulgaciencia México, el tema de la música, decir o hablar de la ciencia a través del rap, algo que sea atractivo también para los chavos, ¿no? Justo la música lo podemos entender como de alguna manera un lenguaje universal, ¿no? No importa en qué lugar, país, el sonido te hace vibrar, está en consonancia con el latido del corazón, y entonces buscábamos un género musical que nos permitiera contar la ciencia desde la concepción y la filosofía en que trabajamos. Y el rap, que es una de las líneas que crea el hip hop, nos pareció lo más adecuado, porque es contestatario, porque es rebelde, porque es disruptivo. Entonces a partir de ahí creamos un rap que nos permitiera presentarnos. Voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que vamos a entrar, decimos 3, 2, 1. Bienvenidos, amigos y a toda la audiencia, chairos y fifís, al reino de la ciencia. Yo soy Alejandro y vengo a representar la tierra del camote y el pan de Zacatlán. Sepan que con Puebla no se deben jugar, pues este pueblanito vino para divulgar un slam de ciencia para que tomen conciencia, con física, química e inmunodeficiencia. Muy bueno, ¿eh? Pues ahí está, los aplausos de todo el staff. Y algo que vamos a poder escuchar
ya grabado, incluso no sé si hasta video va a tener. Cuéntanos, van para largo y en grande con este proyecto también del rap. Sí, fíjate que estamos organizando, ya vamos por el 3er año de la muestra internacional de rap científico. Entonces invitamos a personas de cualquier parte del planeta que hablen, que tengan lengua hispana, a que hagan un rap sobre un tema científico. Lo presentamos, hay unas personas que evalúan por finales de divulgación y le damos un incentivo económico de 3,000 pesos al mejor rap. Porque también es importante valorar el trabajo que hay detrás. Claro. Si no saben cómo estructurar un rap, dentro de la convocatoria es asistir a unos talleres. O sea, los coachamos para decirles cómo hacer tu rap, lo presentas y al final hay como 3 rondas en las que se van evaluando y el mejor es el que recibe este incentivo. Y podemos hablar de ciencia justamente desde el rap, porque como la conexión cerebral para poder estructurar las frases, ¿no? el lenguaje, para mí es impresionante, ¿no? Alguna vez incluso escuchaba aquí en Veracruz, por ejemplo, con el son jarocho, que también es la versada, es de improvisación y de una habilidad de lenguaje bastante impresionante, y competencias entre improvisación de rap y de décimas, por ejemplo, del son. En fin, ahí es donde analizaba cómo se están... se necesita una muy buena coordinación también del lenguaje, y eso pues ya da otro tema de ciencia, ¿no? De hecho, algo que siempre resaltamos, ahora que mencionabas esto del son, es que la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana es muy creativa. Y hace unos años nos tocó ver que hicieron un concurso que se llamó Cántale un son a la ciencia. Está maravilloso porque también apelamos mucho al trabajo local, al talento local. A veces pasa que creemos que porque alguien viene de Europa o algo así nos va a venir a enseñar la panacea de la divulgación. La verdad es que nosotras decimos no. Aquí tenemos mucho talento y por eso lo traía a colación, porque está en YouTube. De hecho, lo usamos como ejemplo de nuestros talleres. El primer lugar de este concurso, que además fue sobre ciencias sociales, se nos hizo maravilloso, porque hablaba justamente de la importancia de comunicar, pero repito, el hecho de que lo hicieran en son, ahora que lo mencionabas, no hombre, o sea, se nos hizo padrísimo el resultado, y vean, es de aquí de Jalapa. Pues muy interesante también el reconocimiento a los jóvenes, ¿no? Esa es la forma que ustedes han logrado, están trabajando en incentivar desde las infancias, como vemos, trabajando con niños desde preescolar, desde muy pequeños, niños de primaria, hasta ya jóvenes, adolescentes y jóvenes que se interesan por estos géneros, y es una forma, como también ya hablábamos del lenguaje apropiado, como decían en la primera parte de la entrevista, que facilita justamente llegarle a todas las audiencias, al menos con quienes ustedes están trabajando, a quienes dedican su trabajo, ¿no? Y darnos cuenta que, literal, o sea, cuando decimos que la ciencia está en todas partes, lo hemos corroborado. Nos han contratado para bodas. Vaya. Entonces nos han pedido en bodas que en este intermedio, antes del vals de los novios, contemos una historia en donde una pareja se conoce. Digo, mi formación de teatro me permite como crear como estas historias a través de la pantomima. Decimos, ok, ¿y qué tal si esta pareja hace ciencia? Y entonces la gente que va a bodas ve un show de ciencia en el que se sorprenden, aprenden, y repito, es una boda, ¿no? De 15 años ya ni te hablo, hemos ido pero hemos ido a bodas, bautizos, primera comunión. Yo no cuando pensaría que de repente vas a una fiesta y te van a hablar de ciencia. Exactamente. Sí, igual también vamos para fiestas de cumpleaños, o sea, han sido pedidas de mano. Vaya. Pedidas de mano. De ahí, por ejemplo, una pedida de mano, ¿qué aplican? Por ejemplo, lo que normalmente hacemos es que al novio lo preparamos con una dinámica en donde él llega como si nada pasara, la pareja está platicando y de pronto llega un grupo de personas a hacer como, te hago un show rápido en la mesa, algo nos sale mal, y entonces el novio soluciona la problemática con un experimento enfrente de la novia. Y ella no sabe, y por poner un ejemplo, ¿no? Dice, no, se te cayó algo, mete su mano para, no sé, sacar un trapo y le sale fuego de la llama de las manos. Se va la llama y aparece el anillo. Vaya, mira, qué interesante, qué creativo. Y además, nos preparamos, enseñamos al novio de ciencia para poder encontrar una manera creativa para declararse. No, pero qué más creativo, y si ambos son... a alguien de ellos, por ejemplo, en esa pareja le gusta la ciencia, imagínate qué sorpresa. Sí. Sí, y por eso hablaba y resaltaba esto del emprendimiento, porque hay que diversificar nuestras fuentes de financiamiento cuando hablamos de divulgación. O sea, como que a veces decimos, pues aplica una convocatoria. Tradicionalmente así se piensa quien está en una institución, pero cuando lo haces desde fuera ves como no necesariamente dependes de que haya un presupuesto.
público, ¿no? Exacto. Sino que lo puedes generar desde la iniciativa privada con este tipo de diversificaciones, de una fiesta infantil, una boda, unos 15 años, una convocatoria, es decir, visualizar todas las posibilidades que la divulgación de la ciencia nos puede ofrecer. Es algo muy, muy interesante y muy diverso, y me permito compartir un poco de la semblanza del currículum, pues, de Alejandro, quien es creador justamente o director, pues, de este proyecto. Él es licenciado en arte dramático con estudios en posgrado en artes escénicas y visuales en la Universidad Complutense de Madrid, España, ganador de la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología Luis Rivera Terrazas apenas el año pasado, en el 2023, en la categoría de divulgación de la ciencia y la tecnología por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, y está estudiando actualmente el posgrado también en la divulgación de la ciencia, entre tanto que es muy amplio su currículum. Y lo digo también porque justo esto de decir como que eres artista y únicamente te vas por el teatro, de repente está abriendo una gran posibilidad a que es su proyecto, y retomando el tema inicial de la entrevista, también con mucha gente, ¿no? Porque si son 10, alrededor de 10 integrantes, ya me imagino también qué enriquecedor, qué motivante debe ser también cuando hay alguna reunión para planear algún proyecto. En fin, debe ser bastante bueno, ¿no? Tengo una reunión de trabajo con ellos. Exactamente. Somos muy estrictos. Sí, disciplinados, que eso también es muy importante, ¿no? Sí. Regularmente detrás de todo lo que parece muy relajado, muy jijiji, jajaja, hay mucha chamba, ¿verdad? Hacemos el trabajo sucio para que las cosas se vean limpias. Exacto. Oigan, hace rato ya escuchamos a Alejandro con una prueba. Yo quisiera que Alma también nos interprete algo, que eche un verso, una improvisada, un pedacito ahí que nos puedas... Pues mira, puede ser un poquito del noticlimático. Ándale, está bien bueno. Estamos así, empieza y... Muy buenas tardes. Yo soy el cambio climático. Aplausos. Ay, ya sé. Seguramente están un poco hartas de escuchar sobre mí. Cambio climático, cambio climático, cambio climático. Creo que mi nombre se repite más veces que la palabra mami en una canción de reggaetón. Pero bueno, mi historia comenzó hace mucho tiempo, cuando la Tierra estaba congelada y fría, como tu vida sexual en esta pandemia. Pero con las erupciones volcánicas y la radiación solar, se generaron unos gases que calentaron la Tierra y terminaron con la era de hielo. Hola compañeras, buenos días, buenas tardes. Espero que aún sigan un poco saludables. Soy el CO2 para los compas, para los cuates. El dióxido de carbono, un gas irrespirable. Y así Súper creativo. Tienen que ver el monólogo completo, está muy bueno. Esa es mi chica. Yo Exactamente. Y bueno, pues eso, recordar también que además de temas como cambio climático, la agenda ambiental y científica, a ustedes les interesa muchísimo incidir también en nuevas reflexiones sociales, ¿no? En temas que propongan respeto, equidad, visibilizar también a las minorías y a la gente que se encuentra en situaciones vulnerables de diferentes grupos. Sí, totalmente. Aquí, interrumpiendo un poquito, Ale, partimos mucho y por eso mencionábamos que la filosofía parte de la responsabilidad, y son responsabilidades que nos atraviesan. Es decir, no podríamos manejar este lenguaje si de viva voz no lo hemos vivido, no lo hemos experimentado, ¿no? Entonces, en mi caso particular, que es apelar mucho por la perspectiva de género, por el empoderamiento de las niñas en la ciencia, pues parte de mi historia de vida, ¿no? Que yo también nací en una comunidad, en Tlaxcala, donde había de repente estos estereotipos de género sobre, bueno, pero pues ella que va a andar estudiando una carrera, si las niñas aquí se casan, tienen hijas e hijos, ¿para qué pierdes tiempo?, ¿no? Y gracias a que mis papás, mi mamá, mi papá creyeron en la educación, pues es que al día de hoy estamos aquí compartiendo con ustedes. Entonces, esos hechos que me atravesaron coinciden con esta filosofía de divulgaciencia, de tomar esto como una actitud ante la vida y decir, necesitamos generar más espacios, dar más voces a más niñas y que vean que existe una posibilidad de vivir de estas carreras o de la carrera que sea, pero sí de salir de esa zona en la que estamos, que muchas veces sin querer, quizá más por visiones culturales, pues está sesgada de esos estereotipos, y que al final de cuentas con la divulgación podemos crear esos espacios, podemos abrir el camino a otras compañeras y mostrar que sí se puede vivir de esto, que sí puede salir de esas zonas y que podemos ahora en consecuencia compartir este mensaje con más gente. Inspirando, porque finalmente con este
esta vivencia que ustedes tienen con todo este feeling y ese talento inspiran seguramente a niñas, niños, jóvenes y a los mismos maestros, ¿no? Que también son quienes replican justamente estos conocimientos. Y eso me da pie a una pregunta que quiero hacerles, chicos. Sí. ¿Quién los inspiró a ustedes? ¿A quiénes admiran? Es una respuesta compleja. Yo tengo una filosofía personal respecto a la inspiración. Me parece importante, en mi caso particular, no tener a alguien que me inspire. Te voy a explicar por qué. Cuando piensas en alguien que te inspira, asumes que esa persona es como tu referente y quieres llegar a ser como esa persona, ¿no? Y yo tengo una hija de 19 años y le digo a mi hija, esa persona que admiras es aparte es solamente la plataforma en donde tú vas a comenzar. Entonces, me parece que más que admirar, digamos que los referentes que tenemos, o por lo menos en mi caso particular, son toda una serie de luchas históricas que han hecho a México un país de personas que busca la realización de sus sueños en tiempo presente. De pronto la ciencia habla mucho de hacia futuro, no es que en 20 años esto va a revolucionar, pero México, las personas que estamos involucradas, buscamos la experiencia en el aquí y en el ahora. Y me parece importante escuchar estas fibras, este contexto, este tejido social que nos invita a accionar por el bien de todos y todas, ¿no? Hace rato le mencionaba al mitad de los montajes, hay uno que habla sobre la importancia de la paz, del trabajo sobre la paz, la cultura de paz. Y es una obra en donde no decimos una sola palabra, no decimos nada. Y es una obra que habla sobre el duelo, de cómo una persona mayor tiene que afrontar el duelo de su pareja de toda la vida y que en ese momento tiene que tomar una decisión, si seguir adelante aún con la ausencia de aquella persona que te acompañó toda tu vida o dejarse comer por la vida, ¿no? Entonces es una obra muy bonita donde no decimos una sola palabra y sabemos que funciona cuando la gente sale consternada, pero feliz. Porque acepta como esta etapa, ¿no? Apelar a la emoción, muy bien. Que es muy importante. Sí. ¿Tú a quién admiras, Anita? Pues mire, 3, ¿no? Justo cuando hacían la pregunta yo dije, admiro a mi mamá, porque, repito, el contexto en el que nos desarrollamos en el pueblo y que al final ella siempre dijera, estudia, no importa lo que estudies, estudia, y que cuando me cambié de carrera, pues sí les dolió, pero ahí siguieron apoyando, es una de las personas que más me inspira. Una investigadora en Puebla que se llama Genoveva, la doctora Genoveva Rosano, porque me parece que hace mucho esto de guiar, ¿no? Y a veces creo que eso nos falta, sobre todo en la investigación suele ser muy ruda, muy de, si no tienes tu protocolo, si no lo haces así, y encontrar personas sensibles que te vayan guiando, que te orienten, eso es algo que me ha marcado mucho. Y la tercera inspiración, no es una persona, es la naturaleza. Vale. La naturaleza nos da tantas cosas gratuitas a través de lo que se llaman servicios ambientales, disfrutamos de lo que nos proporciona y de ahí viene pues este compromiso de regresar un poquito de todo lo que nos da. Muy bien, qué bonito. Gracias. Pues muchas gracias, Ale, gracias Alma por haber venido hoy a Veracruz Agropecuario. Felicidades a todo el equipo de Divulga Ciencia México. Y ustedes síganos en redes sociales, por favor, no hay desperdicio. Nos vamos, Héctor. Nos vamos y bueno, pues atentos porque ellos han estado en Jalapa en los sábados de la ciencia y seguramente van a seguir visitando aquí nuestro estado, nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos al ritmo de cumbia. Sentir el olor de la hierba y las flores.